Imagina dejar tu ciudad natal y adentrarte en el epicentro del poder. Así comenzó el viaje de Luis de Góngora a Valladolid, una ciudad que, en ese momento, era el corazón palpitante de la monarquía española. ¿Por qué decidió Góngora abandonar Córdoba? ¿Qué buscaba realmente en la corte? Este viaje no fue solo un desplazamiento físico, sino el inicio de una transformación personal y literaria. Valladolid, en el año 1601, era mucho más que una ciudad. Era el escenario donde se tejían las intrigas del poder. Felipe III había trasladado la corte allí, convirtiendo sus calles en un hervidero de nobles, artistas y espías. Góngora, con su ingenio afilado, llegó buscando algo más que fama. Ansiaba un puesto en la corte y el reconocimiento de sus pares. Pero, ¿cómo era realmente la corte de Valladolid? Imagina un lugar donde cada palabra podía ser un arma y cada gesto una declaración de intenciones. Góngora se encontró rodeado de poetas rivales, como Quevedo y Lope de Vega, y de mecenas poderosos que podían cambiar su destino con una sola recomendación. La tensión era palpable y cada día era una batalla por destacar. El primer encuentro de Góngora con la corte fue un auténtico examen. Sus versos, cargados de ingenio y complejidad, desconcertaron a algunos y fascinaron a otros. No todos estaban preparados para su estilo culterano, lleno de metáforas y referencias clásicas. Sin embargo, su audacia le ganó la atención de figuras clave, abriéndole puertas que hasta entonces parecían cerradas para siempre. No todo fue admiración. La envidia y la rivalidad eran moneda corriente en la corte. Quevedo, famoso por su agudeza y sarcasmo, no tardó en lanzar sátiras contra Góngora, iniciando una de las enemistades literarias más legendarias de la historia. Este duelo de ingenios no solo era personal, sino que reflejaba la lucha por el favor real y la supremacía cultural. A pesar de los ataques, Góngora supo moverse con astucia. Utilizó su talento para ganarse la protección de importantes mecenas, como el duque de Lerma. Estos apoyos eran vitales. Sin ellos, ningún poeta podía sobrevivir en la corte. Góngora aprendió a navegar entre alianzas y traiciones, perfeccionando su arte y su estrategia social en un entorno implacable. El ambiente de Valladolid era un crisol de creatividad y tensión. Los poetas competían por impresionar al rey y a los grandes señores, mientras las fiestas y certámenes literarios se sucedían sin descanso. Góngora, lejos de amedrentarse, aprovechó cada oportunidad para mostrar su genio, deslumbrando con versos que aún hoy se estudian en las universidades más prestigiosas del mundo. Pero el viaje de Góngora no fue solo literario. Valladolid le ofreció la posibilidad de observar de cerca el funcionamiento del poder, las intrigas palaciegas y la fragilidad de las alianzas. Esta experiencia se reflejaría después en su obra, dotándola de una profundidad y una ironía que la distinguen de la poesía de su tiempo. Cada verso era, en el fondo, un testimonio de supervivencia. Uno de los momentos clave
fue su participación en certámenes poéticos organizados por la corte. Allí, Góngora demostró su capacidad para improvisar y deslumbrar con su ingenio. Estos concursos no solo eran un espectáculo, sino una auténtica prueba de fuego. El ganador podía asegurarse el favor real y una posición privilegiada en la corte, mientras que el perdedor caía en el olvido. La estancia de Góngora en Valladolid coincidió con una época de grandes cambios políticos. La corte era un hervidero de rumores sobre conspiraciones, ascensos y caídas. Góngora, siempre observador, supo captar el pulso de la época y plasmarlo en sus versos, convirtiéndose en cronista involuntario de una España en plena transformación. Su poesía es, en parte, un espejo de aquel tiempo convulso. A pesar de las dificultades, Góngora logró consolidar su posición. Su estilo, inicialmente polémico, fue ganando adeptos entre los jóvenes poetas y los amantes de la innovación. Valladolid se convirtió en el laboratorio donde Góngora experimentó con nuevas formas y recursos literarios, sentando las bases de lo que sería su legado inmortal. Su paso por la corte fue breve, pero decisivo para la historia de la literatura. El regreso de Góngora a Córdoba no significó un retiro, sino el inicio de una nueva etapa creativa. Las experiencias vividas en Valladolid y en la corte le proporcionaron material inagotable para sus obras más ambiciosas. Su poesía, marcada por la ironía y la profundidad, refleja la huella indeleble de aquel viaje. Góngora nunca volvió a ser el mismo tras su paso por el epicentro del poder. Hoy, siglos después, el viaje de Góngora a Valladolid sigue siendo un misterio fascinante. ¿Qué secretos guardó para sí? ¿Qué alianzas selló en la sombra? Lo cierto es que aquel episodio cambió para siempre la literatura española, demostrando que a veces un solo viaje basta para transformar un destino. La corte de Valladolid fue el escenario de una batalla silenciosa que aún resuena en nuestros días. ¿Te has preguntado alguna vez qué habría pasado si Góngora no hubiera hecho ese viaje? Quizá la historia de la literatura sería muy distinta. Su paso por Valladolid nos enseña que el coraje de enfrentarse a lo desconocido puede abrir puertas insospechadas. Así terminó el viaje de Góngora, pero el eco de sus versos y su audacia sigue inspirando a quienes buscan dejar huella en el mundo.